Bendiciones en Cristo, mis hermanos y todos los que se conectan a estas clases de Escuela para Padres, los que están aquí de manera presencial, bienvenidos. Y bueno, a mis hermanos que están de manera virtual, recuerden hacer las tareas, allí se dejan los audios en el Classroom para que ustedes los escuchen, para que ustedes trabajen con ellos como padres, en pareja, excelente si lo pueden hacer papá y mamá. Y también poder realizar de pronto esas encuestas o de pronto las preguntas que vamos a tener, las vamos preparando porque ya pronto viene la clase de preguntas, ¿sí? Entonces usted va tomando apuntes de pronto de aquellas cosas que no le sean claras o quiera profundizar un poco más o tenga alguna duda ya personal. Hoy iniciamos con las consecuencias del rechazo prenatal. Recuerden que estamos viendo de qué cosas tenemos que ser sanos. Vimos lo que significa estar abatido, quebrantado, preso, que es lo que la palabra del Señor nos dice, que Cristo vendría a traer libertad de todas esas cosas y vendría a sanarnos de todo ello. Y lo confirmamos Salmo 147:3 también, como el Señor desde tiempo atrás nos ha dicho que Él es el que nos sana el corazón y que el corazón se hiere. ¿Sí lo dice la palabra? Ahí lo dice claramente, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las heridas que nos causan las dos primeras personas más importantes de nuestra vida y las que Dios delegó para nuestra crianza se llaman papá y mamá. Esas dos personas son las primeras que nos hieren, junto con abuelos, que son también muy importantes dentro de ese proceso de crianza, hermanos, que también influencian en nuestra vida y en la niñez. Todo ello hace que esas personas sean muy importantes para nosotros y causen algunas heridas cuando no se está en un entorno sano, cuando los corazones están resentidos, heridos de ese papá, de esa mamá, van a replicar lo mismo que ellos vivieron en nosotros. Y por eso vamos a ver este primer punto, que es las consecuencias del rechazo prenatal. Digamos que actualmente no exista científicamente algo que podamos decir, sí, la ciencia dice esto. Hay artículos de hace unos años atrás, 2010, sí, hace ya rato, donde sí los científicos, médicos, psicólogos, ellos afirmaban que las madres embarazadas iban a tener unas situaciones delicadas si eran maltratadas durante su proceso de embarazo, de gestación del bebé, si eran maltratadas, si recibían malas palabras, maltrato, tanto la mamá como el bebé iban a sufrir, ¿sí? Iban a reproducir luego unas consecuencias. Se hablaba de que cuando el niño ya iba creciendo, iba a mostrar todas esas cosas que esa mamá recibió. Entonces hablaba de cuidar a la mamá y no permitir que la pareja la golpeara, le dijera malas palabras durante su embarazo, que consumieran alucinógenos y cosas como esas, porque se ve estos casos de madres que están en su proceso de embarazo y están consumiendo licor, drogas, bueno, psicoactivos, y eso va a dañar también y a perjudicar al bebé. Entonces, todo esto los médicos en un tiempo pues lo trataron, miraban cómo podían ayudar a las madres en ese proceso y cómo indirectamente decían ellos que el neonato iba a recibir también ese mismo maltrato que la madre estaba recibiendo. Eso lo encontré yo en un artículo de maltrato prenatal de España. Cuando estaban como tratando todo este tema en el 2010. Ya ahora no, porque pues ya ahora los psicólogos antes te mandan al psicólogo para que él te diga que abortes, ¿sí? Para decir, no lo quieres tener, bueno, listo, hagamos de una vez la orden y te vas para que te saquen el bebé. Pero pues esa no es la idea de Dios. Precisamente ese rechazo que el bebé recibe, eso le va a dañar. Daña la conciencia de la mamita, del papito y también al bebé. Entonces, anteriormente simplemente se tenía el bebé, no había una explicación, o no se tenía en cuenta que adentro del vientre de una madre había un alma escuchando. No, simplemente ahí está el feto, ahí está un ser. Y resulta que a través de la palabra nos hemos dado cuenta que, como lo hemos dicho anteriormente, el alma es eterna. Y obviamente Él está ahí escuchando. Entonces,
todo lo que suceda desde que desde que se ha hecho la gestión, desde que está el vientre ahí, el bebé, a partir de ahí, todo lo que una madre y un padre digan, ese se lo va a escuchar, lo va a sentir, lo va a recibir. Cualquier palabra, si es un rechazo, él lo va a recibir. Si es una palabra de aceptación, él lo va a recibir. Y no es que cuando nazca el bebé va a decir, vea, usted me rechazó, no. Eso es con el tiempo que empieza a salir a flote este rechazo. Entonces, vamos a mirar formas de rechazo sobre los niños. La ciencia ha descubierto que desde el vientre materno, el embrión se puede ver afectado para bien o para mal. El efecto que tiene la música, las palabras, maltrato o aceptación de los progenitores, etc. ¿Por qué la música? ¿Cuántas madres fueron a rumbear embarazadas, a parrandear, a bailar? ¿Cuántas madres? No sé. Se deprimían, mira qué peligro. ¿no? Con música de esa sí, que le llaman para planchar, con la música y se de sumían en tristeza. esa depresión. Y lloraban escuchando esa música. Y el niño allá o la niña allá escuchando ese dolor. Mi mamá, ¿qué le pasa? ¿Qué está llorando? Sí. Todo eso lo recibe el bebé. Sí, durante el embarazo, por ejemplo, la mamá sufre una pérdida de su mamá, de un familiar, de su propio esposo, bueno, no sé, algo, y hay una pérdida de un ser querido y ella se aflige, pues todo eso lo va a recibir el bebé. Si las expresiones cuando ella le dijo al esposo, estoy embarazada, fue, ¿qué? Ah, no es mío. Ajá. ¿Qué se llaman esas palabras? Rechazo. Ay, ¿cómo así? Entonces ella se aflige, se siente mal, empieza a hacerle sentir mal porque cree que ella pues estuvo con otros hombres y entonces ella se siente rechazada, pero con ella, ¿quién se está rechazando también allá en el vientre? Pues el bebé siente que su padre lo rechazó, que su mamá también, porque entonces ya la mamá dice, si vio por haber quedado en embarazo, allá me odia, mi pareja me detesta por usted. Y el pobre bebé allá recibiendo toda esa cantidad de malas palabras, sentimientos, de que es por culpa de él, que ahora ya no la quieren, que la dejaron, ¿no? Porque cuando se dio cuenta que está en embarazo, hasta luego. Entonces empieza a odiar su bebé, su hijo, porque cree que es el culpable de lo que le está pasando, que es que su pareja le abandone. Y mire que no solamente es la parte, digamos, la afectiva, también la salud. Una madre que llegó a fumar en el tiempo del embarazo, todo eso le llega al bebé. Como una atadura también, ¿no? Sí. En la parte Y espiritual. para eso que a las mujeres en embarazo, no sé, les llega algo que se llama como unos anhelos por cosas, por el olor de algo, le gusta. Yo recuerdo que mi mamá olía la gasolina y ella decía, tan rico. Y ella olía la gasolina y decía, ay, no. Hasta que una vez fue tanto que llegó y lo probó. No, yo quiero probar por qué me gusta ese olor ahora que estoy en embarazo. Pues cuando lo probó ya ahí sí fue diferente. Yo no, esto sabe horrible. Antojos, gracias. Los antojos. Hay que tener cuidado con los antojos porque a veces conocí mujeres que se dedicaron a pura fruta, fruta y fruta, y el bebé creo que nació con un problema en la piel. Y cosas así, mujeres que llegaron a consumir droga. Y hoy todavía se ven estas cosas. Entonces, mire cómo desde ese momento puede ser afectado el bebé en el vientre de una madre. Por eso para los solteros, planeen muy bien esa vida matrimonial. ¿Cómo es que ustedes van? Eso de que es pecado planificar. ¿Cuánto tiempo en la iglesia cristiana de pronto se dijo que eso era pecaminoso? Que no se podía tomar anticonceptivos. Sí, eso no es cierto. Hay que planear cómo van a llegar nuestros hijos a ese hogar. Y si usted está planeando una vida con alguien, planee todo. Háganse chequeos médicos, miren de qué manera van a planificar, háganlo bien, con tiempo. No cuando ya se casaron y a correr el riesgo de que haya un embarazo allí no deseado y un bebé que después, ay, no, yo no quería tan rápido. Entonces miren cómo Dios nos ha dado herramientas para que hagamos las cosas correctamente. Y cuando usted forme una familia, un hogar, se case, sepa bien en qué tiempo los va a tener y que sea Dios el que esté ahí, pero usted también consciente de qué le va a dar. Y cuando uno se casa, yo le digo a los muchachos, empiezan, no, yo me voy a casar y yo no voy a tener hijos. Pues no te cases, porque es que para eso no se fundó una familia. Vimos qué es la familia, ¿cierto? Y la familia obviamente inmiscuye hijos. Entonces ese joven que se casa y que dice que no va a tener hijos, entonces ¿para qué se va a casar? ¿Solo por un placer sexual? Eso es egoísta.
El Señor dice que es para formar familia, para estar en familia. Y cuando yo me caso, yo no tengo el control de la vida, ¿o sí? Ahora, yo puedo planificar, pero tengo que entender que a partir de que yo me caso, un bebé va a llegar en cualquier momento. Entonces, no, yo me voy a casar y todavía no he hecho la carrera, entonces son 5 años, son 3 años, entonces resulta que se casó y por más que planificó vino el bebé. ¿Qué va a hacer? Y entonces va a empezar a decir, por su culpa se me truncaron mis planes, ya no puedo estudiar. No, oye, Dios te dio todas las herramientas y las posibilidades de que planificaras bien las cosas. Entonces, ¿por qué no estudiaste primero antes de casarte? ¿No es lo correcto? Ahora que nosotros somos papás, los que ya somos papás, entendemos que lo correcto y el derecho de las cosas es que primero nos preparemos. Y cuando ya estemos con todo lo que usted quería, su doctorado, especializaciones, de todo, bueno, entonces ahora llegó el tiempo de la familia. Ya estudié. Como yo no tengo el control de la vida, yo me puedo casar mañana y quedar embarazado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ponernos a regalar el niño? Porque no estudié, porque no me esperé. No. Entonces, eso es algo que los solteros tienen que ser muy conscientes de eso. Usted se va a casar y usted va a saber que el que tiene el control de la vida, el dueño de la vida es Dios. Por encima de anticonceptivos han venido bebés. Entonces, Señor, pues lo vamos a hacer, vamos a planificar, pero lo que tú quieras se determina. Y estamos preparados para recibir un bebé. Y cuando llegue mi esposa con la noticia, estoy embarazada, voy a decir, gloria a Dios. Claro. En la Y ese fiesta. bebé va a recibir de una vez aceptación y no rechazo, porque les cuento, mis hermanos, y lo vamos a ver, las consecuencias del rechazo en un niño son tantas que mejor dicho. Y qué curioso que pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Que aquellas familias que son de escasos recursos tienen tantos hijos que no tienen la facilidad o la economía para sostenerlos o para enseñarles, mientras que nosotros los cristianos que sabemos que tenemos a Cristo, que tenemos palabra para darle a nuestros hijos, sí deberemos de hacerlo. Entonces, mire esto. Dice, los psicólogos hablan de la necesidad de planear el embarazo y de hablarle al feto cuando se está formando. Cuando un padre o una madre desea un sexo distinto o sin saber qué vendrá, afirman querer hombre o mujer, estas palabras hacen que haya rechazo. También. Entonces, ¿qué es lo mejor? No sabemos qué es. Si es un niño o una niña, no sabemos. Listo, nos dimos cuenta. Mi esposa está en embarazo. Alegría, fiesta. ¡Uy, qué bendición! No sabemos quién eres, pero ya te aceptamos, te queremos, te amamos. Eso es, porque es que anteriormente decían, yo creo que es una niña. Sí, tiene que ser una niña. Yo creo. A ver, póngame la mano y poner la mano y poner un alfiler con una cuerda ahí. Y si el alfiler hacía un movimiento, que era una niña. Y se hacía otro, eso era una brujería, ¿no? Se hacía otro movimiento que era un varón. Y así las madres se inventaban una cantidad de cosas. Que si el sol sale por tal momento, yo no sé qué, entonces una niña. Así una cantidad de cosas extrañas. Agorerías. No, para eso está la medicina. Ya usted va, una mujer va allá donde el médico y ya el bebé se ve. Y ellos saben y miran y dicen, es una niña o es un niño. Oiga, y hoy salen en redes videos de esta clase donde van a ver el sexo del bebé. ¿Ustedes han visto esas fiestas del baby shower? Y graban las reacciones y el papá o la mamá ponen unas caras o se ponen a llorar que porque es niño o niña. No sé si ustedes han visto eso. Yo digo, ay, qué pesar, el bebé ya está recibiendo todo eso. Ven que es una niña, ay, eso, tiran todos, se enojan, otros lloran. Yo digo, Dios, pero sí, es que es lo que tú quieras. ¿Por qué creen ustedes que hoy día se está avalando el cambio de sexo en los niños? Porque ya ahora no es lo que Dios determine, es el capricho de cada ser humano. Lo que yo quiera lo voy a obtener. Ejemplo de una hermana en una de las congregaciones que Dios nos ha permitido estar. Resulta que ella, cuando fue a nacer, bueno, en ese tiempo no se hacía pues todo esto de las ecografías, el papá siempre quiso un niño y pues la mamá tuvo una niña. Ellos tuvieron su niña y pues él al principio no quería, tuvo una reacción de rechazo hacia ella, pero pues ya al verla crecer y todo, pues él como que se hizo a la idea, pero no del todo. Resulta que ella cuenta que en su infancia su padre la vestía de niño y la llevaba al campo a trabajar como un hombre. La llevaba a hacer cosas de fuerza, de varones, y le enseñó a jugar fútbol, hizo todo lo que hubiera hecho con un varón. Y ella, sin saber, porque era una nena pequeñita, pues ella hacía todo lo que el papá quería y le daba el gusto al papá y todo. Cuando ella entró a la edad de la adolescencia, ella empezó a ser lesbiana y tuvo relaciones lesbianas. Entonces,
cuando ella llega a la iglesia cristiana ya adulta, ella empieza a cuestionarse por qué ella llegó a eso, qué había pasado. Empezamos a indagar, ella nos cuenta esto porque ella empieza también a orar y a pedirle a Dios que le muestre. Resulta que fue el rechazo de su padre. Ella entendió en el proceso que su alma, que es eterna, quería agradar a ese papá y se hizo la idea de que era un niño, porque era la única manera en que su padre la amaba, la quería y le prestaba atención y compartía, era haciendo cosas de hombre. Y el alma de ella, sin ella saber, en su inocencia de niña, pues lo complació. Y ella creció creyéndose eso. Ella decía que en la edad adolescente, cuando se empezó a formar, se miraba en el espejo y odiaba su cuerpo, odiaba sus senos, odiaba todo lo que era ella como mujer. Ella no quería eso. Ella decía, yo me odio, pero ella no sabía de dónde. O sea, ella era una niña, porque de todas maneras 13, 14 años es una niña. Y ella se odiaba a sí misma, ella no quería su cuerpo. Y cuando empieza el Señor a mostrarle todo eso, pues le tocó vivir el proceso de perdón hacia su papá, que fue quien le sembró ese rechazo, y con ese rechazo su identidad trastornada. Y empieza a hacer ese proceso. Ella entró en un tiempo de mucha depresión, ella fue al psiquiatra, la medicaron para poder llevar su proceso de sanidad interior, identificando, estar a cabalidad, llevando esto hasta que el Señor la hace libre, y hoy en día ella tiene su familia, ella ya tiene su hogar, se casó, tiene sus hijos, pero eso solo lo hace Dios, identificando de dónde venía la raíz de su problema. Eso que le decían a uno, vaya que le saquen esos demonios, está endemoniada, porque eso era lo que decían, y vaya, y que eso era el demonio, y haga la liberación, y pasaba de una a otra liberación, y nada. Y la persona en su misma situación desesperada, que ya no sabía qué hacer, pero gracias al Señor que Dios nos mostró en ese tiempo, a mi papá y todos los que trabajamos con ella, la ayudamos en ese proceso y fue una gran bendición, y ella fue totalmente sana y libre. Y eso se da porque los hijos quieren hacer sentir bien a los padres. O sea, ellos quieren decir, yo quiero que mi papá se sienta bien conmigo. Y si mi papá quiere que yo haga esto, pues yo lo voy a hacer. Si mi papá me dice que sea un varón, pues voy a tratar de hacer, porque yo quiero que mi papá se sienta bien. Eso es algo que todos los muchachos tienen. Uno siempre quiere complacer a papá y a mamá. Uno quiere esperar que papá diga, estoy orgulloso por lo que estás haciendo. Pero si uno no sabe encaminar, si uno no sabe enseñarles lo correcto a ellos, pues obviamente nos van a querer sentir bien, pero a las cosas negativas que les estamos enseñando. Y mire que no solamente a través del vientre de la madre se rechaza, también durante la crianza, cuando ya nace el bebé y de ahí en adelante, por ejemplo, igual las mismas palabras, las actitudes que tengamos con el bebé, dejar llorar a los niños. Había un cuento que decía, déjenlos llorar, que ellos se cansan y se quedan dormidos. Nosotros vivimos una etapa con nuestra hija de que había que dejarla llorar y llorar y llorar. Y bueno, más adelante le estaremos contando una situación que vivimos con ella, que vivimos con ella. Pero no, mano, a ellos hay que acompañarlos. En todo momento hay que estar con ellos, con nuestros hijos. Cuando están que los ponen en la cuna, ellos quieren estar sintiendo el abrazo de papá, sentir el calor de mamá, el calor de papá. Mire, hay cosas como dejar los muchachos llevar, que se vayan a vacaciones y resulta que ellos se van a llorar por allá. Eso también es abandono. Yo lo viví. A mí me mandaron aquí a Cali. En ese tiempo yo vivía en Río Paila y me mandaron aquí a Cali a pasar vacaciones a un barrio llamado Chiminangos. No, hermano, yo vivía aburrido. Yo no quería estar en vacaciones y yo todos los días lloraba. Me metía al baño a llorar porque mi mamá, y yo pensaba en mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Yo sentí que mi mamá me abandonó y eso afecta el corazón de uno. Uno tiene que tener mucho cuidado con el hecho de mandar a los hijos que a vacaciones donde los tíos, donde los primos, porque puede ser que ellos no la estén pasando bien. Y nadie puede cuidar mejor a los hijos que uno mismo. Entonces estas cosas traen también ese abuso, esa falta de amor sobre los hijos, las vacaciones, estar lejos de las casas.
Génesis 49, 25, vamos a la palabra. Y ahí, bueno, ustedes la tienen en la diapositiva, miren lo que declara la palabra. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Con bendiciones ¿de qué? De los pechos y del vientre. ¿Qué significa la palabra bendición? Del Hebreo 12:93 dice que por implicación prosperidad. ¿Qué estaba declarando Jacob sobre su hijo? Prosperidad, bendecir, don, generoso, presente. Y el 12:88, dichoso, proferir, saludar. Mire que estas bendiciones que estaba diciendo Jacob que estaban sobre su hijo habían iniciado ¿desde dónde? Desde el vientre. O sea que desde el vientre, ¿qué debo hacer yo? Bendecir a mis hijos, debo saludarles, debo proclamar sobre ellos prosperidad, dicha. Eso es lo que debe hacer un verdadero padre que planea, que sabe lo delicado que es, pero la bendición tan grande que son los hijos. También el vientre, ¿qué significa esa palabra vientre ahí en la raíz? El 73:56, compasión. Dice que por extensión vientre como que acaricia al feto. ¿Qué deben hacer los padres mientras el bebé se está formando en el vientre? Acariciarlo. Mire, yo he hablado con mamitas, más que todo las jóvenes, me dicen que no son capaces ni de hablarle al bebé, que no se sienten capaces. Las que han tenido esos bebés porque se enamoraron de alguien, de un muchacho y las dejó embarazadas y ahí quedó. Y yo les digo, háblenle, no, yo no soy capaz. Mire, eso es rechazo, porque la palabra que dice, las bendiciones del Señor sobre los hijos empiezan desde el vientre. Dice la palabra que desde ahí empieza la compasión. ¿Qué siente un par de padres, aquellos que engendran por un niño? Deberían de sentir compasión. ¿Hoy la sienten? Lamentablemente no, porque se está pensando en abortar, se está pensando en hacer cualquier cosa con ese niño, regalarlo, menos compadecerse de él. Y la Biblia está diciendo que esa palabra vientre es acariciar el feto, es compasión, es afecto, es corazón, es entraña, es gracia, matriz, misericordia, natural. La Biblia habla en Romanos de un afecto natural, que los hombres lo perdieron. Y ese afecto natural me llama y me lleva a que yo sienta naturalmente por mi hijo, por el fruto de mi vientre, una compasión, un amor, ¿sí? Y dice también otra raíz, el 73:55, raíz primaria, mimar, acariciar. ¿Quiénes lo deben hacer? ¿Solo la mamá? Papá y mamá. Los dos. Querer, amar, especialmente compadecer, ser clemente. Ahora vamos al Salmo 22:9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Qué le está diciendo el salmista a Dios? Que Dios mismo se había encargado de él desde que estaba en el vientre y lo sacó de allí. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Qué le debemos hablar nosotros a nuestros hijos desde el vientre? Que ellos tienen un Padre y un Dios. Y hablarle de ese Dios maravilloso. Usted dirá, pero es que él no oye, no, el que va a saber. No, hermano, la ciencia ha comprobado. ¿Por qué salió eso del efecto Mozart? Si algunos llegaron a leer acerca del efecto Mozart. La música que escuchaba la madre durante la gestación traía efectos sobre los niños. Y hace muchos años se hablaba de eso y decían que esos niños salían superdotados, ¿no? Con unas capacidades de inteligencia tremenda. Ellos decían que eso hacía la música del maestro Mozart sobre los niños cuando la madre durante ese proceso de embarazo escuchaba música. Eso era lo que ellos decían. Lo que ellos no entendían era que el alma de esos niños era receptiva desde el vientre y empezaba a asimilar la complejidad de la música, y ustedes sí pueden ver los estudios de lo que la música causa en el cerebro, cómo las conexiones de un hemisferio con el otro se empiezan a conectar cuando disfrutas de música compleja, no la que hoy se escucha, de música que tiene complejidad en matices, en melodías, tonos. Ahora, si se toca la música, pues más. Entonces, todo eso ellos decían que traía un efecto, porque sí, claramente el bebé desde el vientre estaba recibiendo las cosas que externamente la madre le estaba dando a escuchar o a entender desde sus emociones. Entonces, miren cómo la Biblia también lo habla y habla del amamantar, ¿sí?
Les voy a contar otro testimonio hablando de amamantar. Hay madres que han preguntado, ¿qué pasa si a mi bebé no le gusta mi leche? ¿Sí han escuchado de eso? Hoy de una forma muy terrible vemos estos casos que no son de Dios, no es algo natural, no es algo que Dios diseñó. Los bebés no reciben la leche de la mamá y les toca comprar la fórmula, la leche de fórmula y darle al bebé. Pero esto no es algo que Dios haya diseñado, pero pasa. ¿Por qué al bebé le puede pasar esto? Por el rechazo prenatal. El bebé sale con una predisposición hacia sus padres y no quiere tomar la leche de su mamá. La Biblia dice que el amamantar, y los médicos también lo han descubierto, trae un lazo estrecho entre la madre y el bebé, y eso es los primeros fundamentos de la seguridad que va a tener una persona en la vida. ¿Sí? El bebé que no es amamantado por su madre va a tener más dificultades en temores, miedos, en muchas cosas que va a afrontar cuando tenga su edad adulta. Y eso está comprobado por la misma palabra, las bendiciones de los pechos y del vientre. El hecho de que la mamá lo tenga, le dé la leche que Dios mismo le da para que le dé a su bebé. Aún científicamente está comprobado de que la leche materna no la reemplaza ningún otro alimento. Nada se compara a la leche materna. Todos los estudios que le han hecho ponen la leche materna al pie de bacterias y la leche materna las consume, se las come. O sea, todo lo que le da la leche al bebé es impresionante, aparte del lazo afectivo que crea entre el bebé y la mamá. Resulta que cuando yo empecé a trabajar esto del rechazo y mi familia empezó a trabajar en la sanidad interior, a veces vemos al pastor hablar mucho de todos estos temas y creemos que él nació así, que a él no le afecta nada o que, sí, tipo Jesús, no tiene nada de esto en su vida, no le pasó nada. No, nosotros empezamos a trabajar con esto en casa. Y un día mi mamá se sienta conmigo y me dice, Moni, es que yo no entiendo, yo siento que tú me rechazas, yo siento tu irritación hacia mí, pero yo no entiendo por qué. Te le digo a mi mamá, ¿y por qué analizas eso? Me dice, sí, yo lo siento. Y pues yo era poco sincera, pero realmente sí, yo tenía mucha irritabilidad hacia ella. Ella me dice, cuando yo me di cuenta que yo estaba en embarazo, yo estuve muy feliz y tu papá también lo aceptó muy bien. Los dos estuvimos contentos. Sí había un poco de temor porque yo no estaba casada y mi mamá me había dicho, si usted sale mal de aquí, no vuelve a ser mi hija. Usted tiene que salir de aquí de la casa casada para tener sus hijos. Y pues mi papá le dio la seguridad, le dijo, no, vamos a casarnos, no hay problema, no te preocupes, nos vamos a casar y vamos a tener nuestra bebé como debe ser. Pero entonces mi mamá dice, yo de todas maneras, no sé, estoy orando y no entiendo tu rechazo hacia mí, yo no sembré ese rechazo porque yo siempre estuve feliz de ti. Y resulta que mamá dice que hablando con mi papá de eso y orando, el Señor les muestra que no fue en el vientre, no fue prenatal el rechazo, fue en la amamantada. Entonces dice que se acordaron cuando mi mamá primeriza empezó a darme pecho y resulta que yo arrancaba pedazos de su seno tomando leche porque ella no estaba pues muy bichecita, estaba muy joven, ella tenía 18 años y ella le dio mastitis. Ella le dio mastitis porque ella de un seno ya no me podía alimentar, sentía demasiado dolor. Ella fue a la clínica, la rompieron así, mejor dicho, como si eso fuera salvajes, mejor dicho. No le pusieron anestesia, nada, la rompieron, le sacaron toda esa leche que ella tenía allí. Pues obviamente ella se ve afectada de una manera física y emocional muy fuerte. Y cuando yo me despertaba a llorar, mi mamá lloraba conmigo. Llorábamos las dos. Entonces mi mamá empieza a tener eso en cuenta, decir, claro, yo la rechacé. Yo me acuerdo que mis pensamientos en esos momentos era que no se despierte, que no se despierte, que no pida comida. Claro, de esa cosa tan fuerte que ella estaba viviendo, entonces ella me dice, claro, el Señor me dice, el Espíritu de Dios me muestra, me dice, tú deseaste que tu hija se muriera. Porque si yo no despertaba, que no despierte a pedir comida, ¿qué era? Pues que se muera. Entonces, claro, mi mamá entiende eso y dice, no, yo entendí, yo dije, ese fue el rechazo mío hacia ella. Eso fue lo que yo le sembré y entonces ella me pide perdón, trabajamos en eso y ahí identificando eso, pues el Señor nos sanó y nos hizo libres de ese rechazo. Tremendas cosas. ¿Cuántas veces uno no se da cuenta de lo que pasa en ese momento, en ese espacio de tiempo cuando los hijos se están amamantando? Aún nosotros como esposos, lo importante de cuidar a esas esposas en esos momentos tan difíciles. No dejarlas Yo recuerdo solas. que mi esposa también, cuando la primera niña, y para ella
el primer bebé es duro para las mujeres, porque es la primera vez que va a dar leche. Y los pezones sufren. Y yo llegué a ver a mi hija también arrancando pedacitos de... Yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pues yo todo asustado, pero yo estaba ahí, mi amor, vamos. Sí, Y eso yo es le algo que ayudaba. yo puedo dar fe que mi esposo siempre, él me decía, apriéteme a mí duro, apriéteme, cójame duro. Y yo lo agarraba el duro cuando ella comía. Y él decía, hágale, agárreme. En algunos casos recuerdo que era tanto lo que quería leche en la primera niña que yo desesperado, yo cogía el tetero y le echaba agua y tome, y ella tomaba agua como si fuera leche, qué pecado. Esperando a que... Y lo que pasa era que mi esposa no sabía, a ella alguien le dijo, Mónica, tenés que tomar agua para poder que produzca. Y ella, ¿cómo así? ¿Tomar agua? Sí, claro. Y yo Y ya se tomaba poquitos. un poquito de agua, pero nada. Y él, no, tenés que tomar mucho, mucho. Sí, Ajá, ¿cómo así? Y en serio, madre. Mi esposa empezó a tomar agua y empezó los senos así. a producir leche y ahí sí no había que darle agua. Pero hermano, eso fue una cosa Pero mire que fuerte. todo eso es por la ignorancia. Mire que aún en las iglesias no se ha entendido la importancia de la formación y de la enseñanza de todo, no solo lo espiritual, lo físico, tantas cosas que uno debería enseñar. Si a uno no le dicen, pues uno no sabe. Sí, a mí la doctora sí me dijo y pues digamos que Dios fue muy bueno, de verdad que sí, Dios fue bueno. Y la doctora a mí sí me dijo, la que me atendió por primera vez cuando yo estuve en embarazo, ella me dijo, tienes que empezar a hacer una labor con tus pezones porque no los tenía con un vaselina o alguna crema y tienes que ayudarte porque el bebé va a tomar de allí. Y yo era, bueno, pero esas cosas que uno no le da importancia, yo no lo hice como tan constante. Y pues después sufrí las mismas consecuencias de mi mami. Pero bueno, ya habían muchas más cosas, ya uno podía usar cremas, podía usar muchas otras herramientas más, gracias a Dios, pues en esta época hay mucho y uno se ayuda a eso, pero ahí es donde uno tiene que saber a quién escucha y a quién no, porque uno, lo que dice mi esposo, deje a la niña llorando 3 noches, nos pusimos a hacer eso, déjela llorar y sola ella ya llorando, claro, la rechazamos, cuando ella tuvo una edad ella empezó a expresar en su adolescencia ese rechazo hacia nosotros, pero nosotros ya veníamos trabajando con ella desde los 6, 7 años, le empezamos a confesar, hija, esto pasó, nos dijeron que te dejáramos llorar, te dejamos solita, perdónanos por sembrar ese abandono en ti, te dejamos sola llorando en tu cunita y tú mirabas así a la nada, le dejamos una lucecita prendida, pero esa niña era angustiada mirando a todas partes dónde estaban sus papás. Todo eso, hermano, y empezamos a trabajar con ella, a confesarle desde pequeña. ¿Te acuerdas? Sí, mami, yo me acuerdo que ustedes me confesaron eso, pero lo repasábamos con ella. Recuerda que nosotros nos dolemos por eso no lo debimos haber hecho, por escuchar tantas cosas a la abuelita, a la Uy, amiga, sí, a todo el mundo. todos los No, consejos. será impresionante. Mire que las empresas, cuando la esposa da a luz, las empresas dan un tiempo para los esposos. Pero entonces hay Licencia esposos, de paternidad, ¿no? eso, hay esposos que no saben aprovechar eso. Licencia de paternidad, me voy a ver películas, el fútbol, a hacer nada, a disfrutar de la casa, a dormir hasta tarde, a acostarme tarde. No, No, la la dejan licencia de ahí. paternidad es para estar ahí con la esposa, para cuidarla, ayudarle a hacer comida. Porque a veces, mi amor, y ya con la bebé que y haciendo comida, almuerzo. No, es para ayudarle. Bien poquito que es el tiempo, o no sé cuánto tiempo estarán dando ahora, pero ese es un espacio que tenemos que aprovechar. Y los que se van a casar, o los que ya están casados, que están nuevecitos, aprovechen ese espacio que da la empresa para cuidar y aprovechar y hablar con ese bebé. Hable bastante, cántele, póngale música cristiana, tenga tiempos con el bebé, acarícielo, abrácelo, que él sienta el abrazo de papá, porque siempre va a estar con la mamá. Mm. Y a veces necesitamos estar con ellos también, acostarnos con el bebé y acariciarlo, que sienta que aquí está mi mamá, pero aquí está mi papá. Ellos escuchan una voz gruesa, perciben la voz gruesa de papá y saben quién es. Cuando un padre le habla al vientre al bebé, cuando constantemente está hablando, cuando estos bebés nacen y el papá habla, Y la ellos buscan, identifican, ellos ya saben, identifican la ay, voz. está hablando el que me hablaba antes, lo identifican y lo buscan.
No, y es que se debe presentar, ¿no? El papá. Yo me acuerdo que mi esposo siempre decía, yo soy tu papá, le hablaba Sí. a la bebé y a veces la regañaba cuando no me dejaba dormir porque empezaba, justo cuando yo me acostaba, a moverse. Entonces mi esposo la regaña y le decía, a ver, hágame el favor, ya le teníamos el nombre Laurita, deje dormir a la mamá y se me está quieta, me hace el favor. Y verdad, ya se quedaba quietecita, eso, deje descansar la mami. Y ellos ya identifican, ya saben, ese es mi papá y él tiene autoridad y me dice qué debo hacer y qué no, ya ellos identificaban, yo me acuerdo y ella se quedaba quietecita y ya no se volvía a mover. Algo importante, busquemos nombres que tengan un bonito significado. Ay, Los sí. nombres tienen significados. Hay unos que son negativos y hay otros que son buenos. Entonces, eso es también importante, porque a veces había niños que se le ponían nombres, bueno, que más adelante decía, ay, no, ese nombre que me puso mi mamá, mi papá, yo quisiera cambiarlo. A veces uno escuchaba un nombre y decía, ¿será que se desquitó la mamá y el papá con el niño, con Sí, ese nombre tan fuerte? O el significado y el trasfondo es feo y uno ya tiene la posibilidad de mirar en una página pues correcta que nos dé esa raíz etimológica. ¿Qué significa? Yo me acuerdo cuando descubrí el mío, significa monja solitaria. Yo ya confesé y me desaté. el mío significa agricultor, ¿no? Ujú. Por eso yo veo una matica y me dan ganas de echarle agua. Es algo nada raro. Bueno, vamos a mirar Génesis 25, 25. 21, en las preferencias en los hijos. Qué importante es esto. Vamos a leerlo y miramos. Génesis 25, del 21 al 28, es la historia de Isaac. Isaac, dice la palabra, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro, imagínense, desde el vientre, Ya. luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Qué pasó con Rebeca? En ese tiempo, la mujer que no tenía hijos era rechazada y era vista como una mujer que estaba en maldición. La veían como, uy, no, esta está maldita, algo le pasó, Dios, quién sabe que no le quiere dar hijos. Entonces, ellas sufrían un rechazo de la sociedad. En ese rechazo que la mamá ya tenía, ¿qué hizo ella? Se quería morir. Recuerden y papás, por favor, apunten esto. A través del rechazo viene un demonio de muerte sobre ese hijo o sobre esos hijos para tomar un derecho legal. ¿Quién se lo dio? El papá o la mamá. Uno de los dos o los dos. Cuando usted dice, yo no quiero este muchachito, cuando él dice, sáquese eso, ese no es mi hijo, todas esas palabras de rechazo, ¿qué pasa? Hacen que el padre se deshaga de ese hijo, se deshaga de esa responsabilidad y el demonio de muerte dice, este me pertenece. Y durante toda su vida voy a procurar matarlo. Que se muera. ¿Cómo? Empieza a poner enfermedades. Hay niños que me dicen, yo toda mi infancia, hermana, yo me acuerdo, he estado en una clínica, me accidentaba, me pegaban, me caía, me pasaba esto. O llega la edad de la adolescencia y se cortan las venas. ¿Por qué pasa eso y cada vez hay más casos de suicidio en los niños? Porque cada vez hay más rechazo de parte de quienes engendran esos niños hacia los niños. Entonces, cuando hay rechazo del padre, el demonio de muerte dice, ese es mi derecho. Y tiene un derecho legal, que se lo entregó su propio papá y su propia mamá. He conocido madres que están ahora en el Señor, que identifican el rechazo que le dieron a sus hijos aún desde el vientre y ahora empiezan a confesarlo y le piden perdón al alma de ese hombre ya hecho y derecho y le dicen, yo te pido perdón porque tu alma sabe lo que yo sentí, confieso esto y le hablan, ese demonio de muerte que tiene autoridad sobre ti porque ahora están en las drogas, porque ahora el diablo los quiere matar con algo, con algún vicio, con algo y empiezan a trabajar, hermano, y se ve la respuesta del Señor, la libertad de esas personas, aún siendo adultas, ven cómo ese demonio de muerte ya no se cancela ese derecho legal y lo suelta, porque es que a veces no entendemos como padres toda la autoridad que el Señor nos ha dado. Aquí vemos una Rebeca diciendo, yo me quiero morir. Mire, por el mismo rechazo que ella había recibido, ya ella quería morirse. Y dice que le va a consultar al Señor. El 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Por qué había esa contienda? ¿Desde dónde venía eso? Eso era una atadura, eso era una herencia. Ella estaba allí viviendo eso y sus hijos estaban viviendo eso como esa herencia. ¿Qué pasaba allí entre esos 2 hermanos?
Y mire, es que nosotros vemos, y de Esaú y de Jacob vienen más contiendas. Ustedes empiezan a leer la palabra y van a descubrir la cantidad de herencia, de contienda, de rechazo de un hermano con el otro, pero todo nacía ¿desde qué? Desde los propios papás. Entonces ahí vemos esta situación. Y dice el 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ya estaban peleando un par de bebés que no tenían ni conciencia. Ajá. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y el 28 es una palabra clave. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ay, Dios. Miren, esta es la preferencia la que tenemos que cuidarnos. No podemos amar más al uno que al otro. No, es que esta es la oveja negra, por eso yo casi no lo amo. No, tenemos que amar a los dos, o a los tres, o a los cuatro, dependiendo de la cantidad de hijos que hayan. Cada uno tiene una forma de ser diferente. Así sean gemelos, así sean muy parecidos, cada uno es diferente del otro. Pero a los dos hay que amarlos. Y cuando los muchachos o cuando los hijos llegan a la adolescencia, hay una pequeña lucha de los padres de no querer ya acariciarlos, de no querer amarlos, porque ellos van creciendo y ellos ya quieren y como independizarse, ¿no? Ya ellos, ya mi papá, yo ya quiero hacer mis cosas, y empiezan a hacer cosas que hacen que uno se sienta como maluco. La desobediencia de ellos hace que uno ya no quisiera como acariciarlos, como cuando eran bebés. Pero eso es lo que tenemos que en eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Nunca se nos olvide, y sobre todo en la edad de la adolescencia, ellos sí que necesitan de una caricia de papá, de una caricia de mamá, de una palabra de aliento, de un tiempo de conversación. Y que si a uno se le hizo el cumpleaños con bombitas y fiestica, al otro también hagámosle lo mismo, porque ellos lo van a ver. No, mi hermano siempre le hacen fiesta, a mí le dieron tremendo regalo, a mí solo me dieron un muñequito ahí. No, siempre hay que tratar, si es la niña, si es el niño, como sea, pero de que los dos sientan, a mí me aman por igual. A veces pasa, ¿no? Que nació el primer bebé, fue criado, lo amamos, le dimos de todo, nace el segundo bebé y como empezamos a atender más al recién nacido, y al mayorcito o a la mayorcita ya lo dejamos por un ladito. Y ellos van a sentir celos. Ellos empiezan a sentir celos, ¿ve? Pero no saben cómo expresarlo, pero ellos dicen, atienden más a mi hermanito menor que a mí. Y por eso a veces, y luego mi esposa les contará, a veces esos niños mayores quieren hacerles cositas malas a los menorcitos, para que me atiendan, para que mi papá me mire porque se olvidaron de mí. ¿Sí o no? Sí, a mí me pasó eso cuando era niña. A los 5 años nace mi hermano y pues yo siento que él es el centro de atención desde el mismo día que llega a la casa. Y yo por llamar la atención cogí y me pasé por encima de mi hermano y lo aplasté. Me pasé así dando vueltas de la cama y lo tenían ahí en la cama y yo me di vueltas por encima de él y ahí sí todo el mundo, Mónica, Mónica, Mónica. Y dije, ay, lo logré, me pusieron cuidado. Obviamente en ese momento yo de niña no sabía lo que estaba haciendo, pero yo ese recuerdo de cómo estaba todo en la habitación y cómo veía yo a la gente, yo lo tengo en mi cabeza, porque eso fue algo que me marcó, es un rechazo que a mí me marcó y como él era el varón. Claro, el varón anhelado de mi papá y mi mamá, y no, eso todo el mundo, mi mamá y mi hermano, y uno no entiende de niño que eso es normal, pues porque es el recién nacido y todo, pero uno de niño no sabe eso. Entonces es muy importante eso, nosotros nos cuidamos mucho con Verónica,
y con Laura en ese tiempo cuando Vero nació, de hacer a Laura parte de todo. Venga, venga aquí con su hermanito, vamos a cambiarle el pañal. Ajá. Entonces ella se sentía parte de, y no como por, ay, sálgase, lárguese de aquí que yo voy a hacer esto. No, ella estaba, y mami, ¿puedo estar? ¿La puedo cargar? ¿Puedo? Sí, venga. Entonces yo ahí acompañándola para que ella no sintiera que todo era la hermanita y ella quedó como por allá, solita. No, entonces ella ya era así y le hacía carticas. De hecho, la Laurita le hizo su carta de bienvenida cuando llegó a la casa, la hermana, y estaba ahí y nosotros como muy pendientes de eso. Y tratamos de equilibrar eso. Si a la una se le hace algo, a la otra también. Ah, pero es que está muy grande. No importa. De todas maneras, son hermanas, son nuestras hijas y ellas deben ver. Y cuando digamos, a los niños les pasa, ¿no? Ay, no, ellos quieren percibir todo injusto. Es que usted fue más especial, el regalo de ella costó más, o es que, y no es cierto. Entonces uno la sienta, no digas eso porque recuerda que, ¿te acuerdas? Ah, sí, por ejemplo, la mayor quiere que a la chiquita de 5 o 6 años la pongan a hacer oficio como a ella, que ya tiene 12 o 13. ¿Usted no les ha pasado? ¿Y por qué ella no barre? ¿Y por qué ella no lava todos los platos? Pero mi amor, está chiquita, ¿cómo la vamos a poner? Ah, no, entonces no, y ya se quieren poner a pelear por eso. Nosotros sentamos a la mayor y le dijimos, venga, yo quiero que usted mire las fotos de la edad en que usted tenía cuando su hermana tiene 6, tiene 7. ¿Usted cuando tenía 7 qué hacía? Entonces la sentamos y se puso a ver todas las fotos y los videitos de ella. Entonces el papá le dijo, ¿cuál es la conclusión? No, pues yo me la pasaba jugando. Ah, y usted quiere que su hermana la pase como usted, que ya está grandecita, haciendo los oficios de la casa. Mire que no, usted a esa edad jugaba, todo el tiempo jugaba, nadie le quitaba los juguetes, era usted solita con sus cosas y ahora usted está incomodando a su hermana que por qué juega, que por qué hace. No, déjela. ¿Y no hay que usted hacía lo mismo? Gracias a Dios teníamos, bueno, los celulares para grabar. Anteriormente era pura fotico. No, ahora vamos a usar esto bien. Y en serio, y nos sentábamos, mire, a ver, ¿usted qué hacía cuando niña? Jugaba y jugaba. ¿Sí ve que usted jugaba? Porque es que ellos piensan que solamente ellos los ponemos a hacer aseo y a los menorcitos no. ¿Y ellos por qué no? Ya mi esposa lo decía, pero tocas mostrarles. Cuando son varones también, igual. Mire que usted cuando era bebé, nosotros lo amábamos, usted se la pasaba jugando todo el tiempo. Eso sí, haciendo tareas, pero casi no hacía aseo. Entonces, esas son las preferencias que no, en la que nos tenemos que cuidar. Siempre darle el mismo trato del uno con el otro. Sea el menor, Abrazos sea el para mayor. uno, abrazos para el uno, otro, abrazos para el igual. otro. Porque a veces tendemos a, ay, sí, y cargamos y mimamos al más pequeño y al mayor no. No, igual. Y mi hija me reclama, mami, y yo, claro, entonces yo, ay, ¿verdad? Besos por aquí, besos por acá, abrazos aquí, abrazos allá. Que porque es que ya está muy. No, igual. Y ellos les hace falta. De pronto no se lo expresan a usted como padre que está ya de 16, de 14 y que le gustaría su abrazo y le gustaría su beso. De pronto es osco y eso, pero no se dejen creer de eso. Ellos necesitan el abrazo suyo, el beso, el mimo. Ellos están viendo que usted todo es los chiquitos y ellos no. Entonces no cometamos ese error porque eso lo aprendí de mi papá y mi papá me lo enseñó y me dijo, nunca dejes eso, porque los niños lo primero que pierden es la ternura, es el cariño, el ser cariñosos, afectivos, no deje que se pierda, de usted depende que se pierda y es verdad mis hermanos, de nosotros depende que nuestros hijos pierdan lo cariñosos, lo afectivos, los tiernos que ellos son. Y otra cosa importante, las palabras. Cuando yo presento a mis hijas, le digo, aquí está mi hija menor preferida y aquí está mi hija mayor preferida. Ah, yo dicen, yo soy la preferida. Soy la menor, pero soy la preferida. Yo soy la mayor, pero también soy la preferida. No hay una más que la otra, ni una menor que la otra. Siempre eso va a hacer que aún los hermanos se quieran, porque también depende de papá que los hermanos no se quieran. Y hoy en día, hermano, la mayoría, digo yo, la mayoría de los hermanos que se casan no se vuelven a hablar. Y la mayoría de los hermanos no se quieren, en los hermanos de la casa, porque pelearon, porque discutieron, porque papá y mamá nunca les dijeron, venga, siéntense, vamos a ponernos a cuenta, ¿qué pasó con su hermano? ¿Por qué pelearon? No, porque le dieron la tajada más grande y a mí me la dieron más pequeña. Por eso, en serio, yo recuerdo que yo una vez peleé con mi hermano porque una vez yo estaba cogiendo una ropa
se me cayó una camisa de él. En el momento que se cae la camisa, mi hermano subió y lo vio. Y la reacción de él fue así, una cara fea, y me dijo, levánteme la camisa, y así duro. Pues yo, al ver esa reacción, yo me llené de ira y le dije, no se la levanto. Y él, levántemela. Y yo, no. Y ya nos agarramos a pelear a puño, hermano. Eso sonaba duro esa habitación. Pues tanto que mi mamá subió asustada. ¿Qué pasó aquí? Y nosotros con la cara morada. Hágame el favor, ¿qué pasó? Y yo, no, pues que la camisa, mi hermano, él me la tiró. Mi mamá dijo, hágame el favor, yo no quiero peleas en esta casa. Pídanse en perdón. Mírese el uno al otro, ¿no? ¿Qué cuento? Nosotros no miramos. Yo simplemente me perdona y mi hermano yo lo perdono, pero entiendes que no nos perdamos. De ahí en adelante, nuestra relación, porque dormíamos en la misma habitación, él en una cama y yo en el otro. Nuestra relación era, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Él se acostaba a dormir, yo me acostaba a dormir. Al otro día, chao. Horrible. Una relación de hermanos así. ¿Para qué? Hoy en día, gracias a Dios, y porque aprendí muchas cosas de parte del Señor, mi hermano y yo tenemos muy buena relación, porque yo hablé con él y nos pedimos perdón. Pero mire cómo unos padres pueden hacer que sus hijos, que sus hermanos se amen, aun cuando están grandes, y se ayuden, porque papá y mamá se mueren, y solo quedan sus hermanos ayudándose entre ellos. Pero hermanos, unos enojados con el otro. Y las guerras que existen hoy en día en el mundo son por hermanos. Mire Israel y Palestina. Ahí está. Familia. Familia, que hace muchos años pelean. Génesis 37, del 1 al 4, dice la palabra. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. No solamente lo amaba más, no se lo guardó para él, lo hizo público ante los demás hermanos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, o sea, era, mejor dicho, latente, se veía el amor y la preferencia que tenía su padre con él. ¿Qué pasó con los hermanos? Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Dónde empezó el odio entre hermanos? ¿De dónde inició? De los padres. Y esto es una cadena. ¿Dónde peleó Jacob y su hermano? En el vientre, ya estaban divididos. Aquí ya estaban los hermanos divididos. Todo hermano se va volviendo, es una atadura y una maldición. En mi familia, mi papá me contaba, la familia por parte de mi papá, ellas, las hermanas de él y los hermanos de él, siempre irrespetaron a mis abuelos, en especial a mi abuelo, no lo respetaban los hijos porque él había sido muy violento para castigarlos. Dice mi papá que ellos crecieron y ellos desafiaban, a veces hablaban cosas, se hablaban mal detrás del papá. Las hijas, las hermanas, hablaban mal de la mamá cuando se emborrachaban y eso era terrible, y entre hermanos se dejaban de hablar, eso había. Entonces resulta que cuando yo empecé a crecer, ya adulta, empecé a ver entre mi hermano y yo, no mi hermano Daniel, mi otro hermano, como roces, y no nos veían, no nos tratábamos como bonito, como que nos hablábamos como áspero y como maluco, y yo siempre sentía en el ambiente como algo no está bien entre mi hermano y yo, ¿qué será? Y no nos podíamos tratar bien y siempre era como una irritación. Entonces mi papá nos cogió a los dos y nos dijo, ustedes se tienen que deshacer de esa maldición de la familia. Y dije, ¿cómo así? ¿Y se acuerda que yo les he contado? Ah, sí, señor, usted nos contó que en la familia mis tíos han sido así. Entonces ellos eran de no hablarse y de pullarse en el uno al otro, de enemistarse. Entonces empezamos mi hermano y yo a trabajar en eso, a confesar eso de familia, hermano, y a empezar a pedirnos perdón. Nos sentábamos los dos y hablábamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué nos hablamos así? ¿Qué sucede? Y verdad, hermano, hasta que eso se rompió. Y eso fue algo poderoso, mi hermano, porque nunca más
mi hermano y yo volvimos a tener ni roces, ni hablarnos maluco, ¿no? Fue tan bonito mi hermano que, porque nosotros crecimos y yo siempre lo protegía a él, aun cuando era niña en el colegio, yo lo protegía, yo lo cuidaba, que no le pegaran, aunque recién nacidos, como les conté, empezó ese daño del rechazo y yo le hacía maldades. Lo que decía mi esposo era un ejemplo mío. Yo le hacía maldades, pero yo estaba de 5 años, 6 añitos, yo no, y mi papá me castigaba, bueno, él me enseñaba a cuidarlo. Entonces ya después yo me volví muy protectora con él. Y yo lo cuidaba y en el colegio no permitía que le hicieran daño, yo era, mejor dicho, andaba detrás de él. Ya después vimos eso, como ya cristianos empezó otra vez a aflorar como esa irritación entre los dos y todo, y nos confesamos las cosas, pero hermano, en serio, confesar esas maldiciones hereditarias trae libertad. Yo nunca más volví a tener nada con mi hermano y volvió a haber un acercamiento bonito, abrazos, afecto de verdad, no hipócrita, de verdad. Y eso fue algo que yo sé que en el trabajo que hice fue las herencias de maldición, porque de verdad que sí lo había. Yo, mira, hacía todos mis esfuerzos, hermano. Yo decía, ¿yo qué le doy a mi hermano? ¿Yo dónde lo pongo? ¿Yo qué hago? No podíamos estar tranquilos, no podía haber paz. Y era eso, una maldición que había en la familia, como estamos viendo aquí. Miren la palabra, Génesis es contado todo y ahorita vamos a ver no solamente la herencia del rechazo y de la trifulca entre hermanos y enemistades, sino entonces también toda esa maldición de la esterilidad. Las mujeres eran estériles, la mentira. Ahorita vamos a ver todo eso. Aquí habla de la túnica de colores. Hay una, no sé, es como una maña de que la ropa del mayor, cuando se le queda, se la dejamos al menor o a la menor. No, comprémosle ropa nueva al menor también. Que este juguetico viejo ya arruinado, démosle para el menorcito o la menorcita y una muñeca así toda dañada. No, comprémosle algo nuevo también al niño, a la menor, porque eso también es preferencia. No, ahí tenemos que cuidarnos de esas cosas. En estas historias veremos patrones de conductas y maldiciones hereditarias. 1. Esterilidad en la mujer que elegían como esposa. 2. Preferencia de los padres por sus hijos. Que rechazo. Cada que tú prefieres un hijo, ¿qué pasa con el otro? Se rechaza al otro. Siempre va a ser así, mis hermanos. Si yo prefiero a uno, los demás van a ser rechazados. Entonces, mire que esto ya se veía ahí como una herencia del rechazo. La preferencia puede nacer por la lástima. Amén. La lástima también es terrible. Cuando de pronto hay diagnóstico en el embarazo de que el niño viene mal, de que va a nacer con alguna enfermedad, entonces el niño nace y que sí, que la operación, que la cirugía o que los medicamentos, entonces se siente ese pesar por ese niño enfermo y la lástima, el papá no entiende que es una maldición sobre el niño que podemos romper porque los padres somos los que le damos el derecho legal a esas enfermedades y no hacemos nuestra confesión ni nada, sino que empezamos a tener al niño como con un pesar. ¿Y la lástima es amor? La lástima no es amor. Y cuando yo siento lástima por mis hijos, los voy a rechazar. Entonces tengamos cuidado, sea porque nació enfermito o por un diagnóstico de autismo, de pronto algo cognitivo, entonces qué pesar, y ya lo veo con el pesar de que ya no lo corrijo, ya no le doy el amor que debería, sino lástima. La lástima también trae, y vamos a verlo más adelante, sobreprotección. Usted ya no quiero que haga nada, yo lo hago todo, usted quédese quietico porque no puede ser. Vamos a ver esto. Abandono, soledad, percepción de desamparo. O sea, ¿cómo se gesta eso en un ¿cómo niño? se da? Dejar a los niños llorando solos desde que están bebés. Dejar a los niños llorar solos era algo, yo les contaba ahorita, algo que nos enseñaron nuestras madres. Déjelo que llore. Él se cansa y ya se queda dormido y ya no pedirá más porque es que los niños cuando están me olvida esa palabra, en su cuna, usted lo pone en la cuna y él se levanta a medianoche y no, yo quiero estar con mi papá y llora, hermano, y es una cosa, nuestra hija llegó a un punto tan fuerte de que ella se golpeaba con la barandita. Ella toda la noche lloraba y yo dije, no, mi hija se está volviendo loca. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, ¿qué es esto tan raro? ¿Qué locura? Porque ella se golpeaba, lloraba y lloraba y lloraba. Y nosotros esperando que se durmiera porque nos enseñaron, no, ella se duerme y se cansa. ¿Cuál se duerme?
¿Cuál se cansa? ¿no? Y nosotros allá escondidos, somos una cosa terrible. Y claro, obviamente producimos en ella ese abandono. Bueno, ¿y cómo tener ese equilibrio? No es la pregunta, bueno, listo, yo no lo voy a dejar solo llorando, pero es que hay niños que se engríen, ¿cierto que sí? Los niños desde pequeños, ellos ponen su voluntad, la imponen si les toca. Y entre más los años van pasando, ellos son más avispados, ¿sí o no? Así como decimos aquí en Colombia, y nacen más avispados y uno, oh, Dios mío, ¿y ahora qué? Nacen con un chip. Y recuerdo eso, pues que mi hija era de una voluntad recia que ella decía, no voy a dormir y no dormía, no voy a comer y no comía, no voy a hacer, y era una bebé de 10, 11 meses. Entonces resulta que en este aprendizaje mi papá nos explicaba, nos decía, lo que pasa es que al niño hay que acompañarlo y no resabiarlo. Entonces, ¿qué había que hacer? Acompáñelo, quédese al lado de él, mi amor, aquí estoy, pero te tienes que dormir ya en tu cunita, ya estaba cerca el año. Tienes que dormir solita en tu cuna, tienes que aprender a hacerlo. Yo estoy aquí, lo tomo de la manito, duérmete, perdón, duérmete, mi amor, descansa, aquí está mamá, pero no lo que yo hacía, yo la malcrié porque resulta que yo me metía dentro de la cuna para que no llorara, para que me dejara dormir, pero eso se volvió ya eterno de cada noche yo estar en la cuna durmiendo mal, imagínense en una cuna de bebé, y yo ahí así que no podía, que porque ella necesitaba sentirme a mí, pero entonces yo estaba haciendo mal las cosas y yo la empecé a resabiar a eso al punto de que ella ya no quería dormir solita, pero entonces hicimos el otro extremo, dejarla sola y que sintiera abandono. Entonces no, mi papá me decía, acompáñala, quédate al lado de ella, dale tu calor de la manito, de algo, aquí estoy, pero duérmete, ya te di la lechita, te cambié el pañal, ya es justo que duermas, estás bien, oramos por ti, revisamos que no te duela nada, descansa. Pero ya era, claro, una malcrianza. Entonces nosotros no lo supimos hacer de la manera correcta. Entonces la idea es que sientan nuestro acompañamiento. Con la segunda, pues ya nosotros la poníamos a dormir en medio nuestro y poco a poco también la fuimos llevando a que ella durmiera solita y ella duerme sola sin ningún problema. Otro ejemplo de abandono y de percepción de soledad es cerrar la puerta. Cerramos la puerta En las noches, ¿no? en las noches y los niños allá ni siquiera sabemos qué están haciendo y empiezan a tocar. Ah, ya, deje tranquilo que estamos descansando. Sonó un trueno bien fuerte. ¡Pah! ¿Ellos qué quieren? Mi papá, mi mamá, está tronando. Ya, eso no es nada. Esas cosas producen abandono en ellos. Mano, toca dejar la puerta abierta para que ellos den tranquilo. ¿Qué pasó, mijo? Al menos que estemos en un tiempo de intimidad, bueno, obviamente se cierra, pero normalmente cuando uno está descansando, nosotros aprendimos eso. Dejamos la puerta medio abierta y en cualquier momento que tronó, que escuchó un gato haciendo, pero que suenan bien feo, parecen brujas, y la niña, ay papi, ¿qué es eso? No, hija, es un gato, venga pues acá aquí. Pero sienten, tengo alguien que me cuida, tengo un papá y una mamá que están ahí pendientes de mí. Me acompañan, es que Sí, eso es no. importante. O en el día, de pronto sí llegué a ver padres que en el día se acostaban, sí, a descansar y también cerraban la puerta. Y el niño llegaba del colegio, no encontraba a sus papás, tocaba la puerta, los papás no le abrían, o sea, los padres eran ausentes, no estaban ahí para ellos. O uno de los dos, de pronto es la mamá la que recibe el niño y cómo le fue, y mi papá no, allá descansando. Allá viendo televisión y él no podía tener cercanía con su padre. Era el padre fantasma, lo veía aparecer de vez en cuando en la casa, pero no podía estar cerca de él. No sentía el abrazo, la compañía, mi amor, ¿cómo te fue? Cuéntame, sentémonos a ver, charlemos. ¿Y qué pasó hoy? ¿Con qué niño jugaste? ¿Y esas tareas cómo van? No. Y a veces pasaba mucho en el hogar, era eso. Yo recuerdo que mi papá trabajaba y él quería llegar, era a descansar, y entonces uno era ahí, uno como que su papá no lo sentía cerca. Era la mamá la que estaba ahí, la que decía, la que hacía, y uno como con falta de ese cariño. Uy, a veces si los dos se encerraban, pues peor. El niño en un cuarto, solo, abandonado. Venga, espere un momentico, es que yo nunca me fui de la casa, pero es que eras el fantasma de la casa. Sí, nunca te fuiste, pero estando en casa, nunca le diste tu presencia, tu afecto y tu cariño a tu hijo. Estabas todo el tiempo descansando, cansado, y el niño esperando a ver cuándo saldrá mi mamá, mi papá, cuándo se vendrán a ocupar de mí, ¿no? Y a veces hijos de pastores, no, es que mis padres se dedicaron de lleno al ministerio.
y yo no existía. Ellos no se dan cuenta sino cuando yo perdía el año, cuando ya lo iba a perder, ay, ¿qué fue lo que le pasó a usted ahí? A ver, ¿por qué no hizo la tarea? Pero no fue un constante mirar por el niño, qué pasó, dónde está, qué hace, hizo la tarea, el examen, cómo le va, que no entiende. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos estado atentos de nuestras niñas en eso y ellas a veces expresan, mamá, yo no entiendo matemáticas. Listo, aquí en la congregación habrá alguien. Nos conseguíamos el profesor de matemáticas, le pagábamos las clases que ella necesitara, que se pusiera al día. Hija, ¿ya entendiste? Sí, mamá, ahora sí entiendo. Listo, vamos a sacar adelante la materia. Sí, señora. Ah, bueno. Eso hacen los padres, mis hermanos. Y si usted recibió ese mal ejemplo en casa, no lo replique. Paso que las tareas a veces son usted con la ayuda de sus papitos. Ah, sí, ahora es así. Y uno dice, ¿verdad que yo no trabajo? Y entonces hay que hacer una cosa grandísima con Una mapas y una maqueta. maqueta y no es de él, hermano. Pero hay que estar ahí. Sí. Hay que hacer un dibujo, una cosa impresionante. Una cartelera y uno Dios. Para los papitos. ¿No? Bueno, hagámoslo. A veces Un video. Verónica dice, mami, y me hace así. Dice que con los papás. Ella me hace porque ella ya sabe que yo le voy a decir, hija, pero es que la tarea es para usted, no para mí. Entonces ella va y me dice, mami, mira lo que dice ahí, dice con los papás. Sí. Y yo, bueno, está bien, hija, no, tranquila que yo le hago con usted. La ponen a hacer recetas de cocina y uno se mete a la cocina con ella ya tiene su delantal y todo. Y bueno, mami, hagamos la tarea, ya está bien. Y yo entiendo y eso es bueno, de alguna manera el colegio está tratando de que los niños tengan cercanía con sus papás y pasen tiempo con ellos, porque lamentablemente por sí solitos los papás no saben qué hacer con los niños. Venga, veamos televisión, venga, veamos este celular aquí y juguemos. No, hermano, eso no es tiempo de calidad con los niños. Y que venga aquí, ve, mira esto, y el fútbol o el juego, y que venga. No, el niño necesita un tiempo donde usted de verdad le preste atención a él, no al jueguito, para poner al niño a jugar, a entretenerlo, o usted entretenerse y el niño ahí aburrido mirando al papá cómo juega. Entonces los colegios tratan de que los padres y los hijos se acerquen y tengan, venga, cocinemos juntas, venga, hagamos esto las dos, una cartelera, hagamos esto. Entonces miren mis hermanos que sí es necesario ese tiempo. Yo tengo un sobrinito que una vez lo llamaron, pero hace tiempo. Le preguntaron, ¿y sus padres? Ahí en la habitación, encerrados. ¿Y usted? Por ahí. O sea, él andaba a la casa. Andaba por ahí solo, la gente no sabían qué. Otra situación que trae abandono y soledad, ¿sabe qué? Dejarlos esperando en el colegio. Y llega la hora, se acabó la hora del colegio, todos los niños se van y la niña ahí y empieza a sentir mi papá y mi mamá. Abandono. Y los papás allá peleando con el semáforo y los trancones. No, mano, es una situación que hay que mirar cómo hacer para llegar a tiempo por el hijo y por la hija, por sus hijos. Y por favor, vamos por nuestros hijos. No dejemos que vea, el vecino, venga, usted puede ir por mi hija. Hermano, no sabemos quién es el vecino. Nosotros mismos vamos por nuestros hijos. Que no tengo carro, que no tengo, bueno, así sea a pie. Me alegra cuando veo padres. Yo he visto padres en los colegios que van por sus hijos a pie y los llevan a su casita. Yo tengo que decir que tuve una mamá así. Cuando mi papá no me podía llevar en la moto, ella decía, Mónica, nos vamos a pie las dos, cogía su sombrilla para el sol y nos íbamos las dos, pero ella nunca me dejó sola. Y yo hoy escucho a jovencitas, se sientan en consejería a decirme, a mí desde muy pequeña me tocó ir y venir del colegio sola. Y eso se siente horrible, uno siente un desamparo, una inseguridad horrible, uno en la calle solo, lo que podía pasar, mejor dicho, podía pasarle a uno de todo. O lo que dice mi esposo, otras niñas que me han contado es que como mi papá y mi mamá no iban por mí al colegio, ponían a un señor que me llevara en el taxi y ese señor me abusaba. Y empezó a hacerme su mujer, ya la llevaba a tener intimidad con él o en el mismo carro. Miren, mis hermanos, de verdad que el cuidado de un padre y una madre es súper importante. Nosotros no podemos estarle dejando eso a otro, vaya, por la pereza, por la comodidad, porque no me quiero esforzar tanto, porque me canso. Mi hermano, cuando usted tiene unos hijos, esa es su responsabilidad, ya le tocó. Como dicen por ahí, le tocó el 8, le tocó volverse pulpo, lo que le toque, hermano, por amor a esos muchachos. Porque los casos de lo que uno escucha por el descuido de un papá y una mamá son terribles. Y yo quiero decirles algo, esto es personal. Nosotros teníamos a nuestras hijas en un colegio presencial, cristiano. No quiero dar nombres ahora,
No sé, bueno, porque es cristiano y sí, tan chévere, vamos a estar tranquilos. Pues resulta que llegaba diciembre y llegaban niños con gorrito de Navidad y cosas de esas. Y mi hija apenas, papi, yo quiero llegar con eso, pero ¿qué hago? Y esa era una lucha. Y celebraban todas las fiestas. Aparte de eso, yo tenía que ir por una, la recogía, esperaba una hora en el carro con ella para que saliera la otra, porque salía una hora después. Me daba un sueño tan fuerte en ese carro. Salía la otra y llegaba otra vez a la casa o aquí a la iglesia. Aparte de eso, habían clases que me decían, no, mami, no vimos clases, vimos películas, y unas películas terribles. Y no, que hoy nos pusieron a leer un libro, y era un libro hasta con gráficas terroríficas. Y yo, eso te lo pusieron en español, sí, mami, tengo que leer este libro. Alan Poe, ¿no? Y era unas cosas que yo decía, Dios mío, yo no dejo a mi hija ver películas de terror. Y en el colegio me la ponen a ver literatura tan horrible y con muñecos y todo ahí, cuchillos y sangre y cabeza. Y ella, mami, ¿qué es esto? Y yo, no, pues entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Por un lado la cuido, pero por allá la mando a que le digan un poco de cosas. Y aparte de lo que se veía allá, mami, que novios, que pornografía, mamá, que este niño me dice, llegaba mi hija pequeñita, mami, que un niño que yo le gusto, que si le daba un beso, mami, que un niño que contándome estas cosas, y yo, Dios mío, pero hija, no. Y a explicarle y otra vez a afirmar los principios, aléjese de ese niño, a hablar con la profesora, porque una otra niña que ya tocándola, yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, mami, me dio así una nalgada. Yo, ¿qué? Como lo ven en la casa, ellos replicaban todo eso en el colegio. Que la niña me dijo esto, que me hizo tal cosa, y vaya, hablé con el profesor. Vea, profesora, directora de grupo, póngale cuidado a los niños. Hay una niña que me le está haciendo eso. No, hermano, eso era desgastante, era impresionante. Los descansos, me contaba mi hija que los descansos, normalmente cuando uno salía a descanso era jugar, ¿cierto? A Ah, jugar una cosa, correcto. los columpios, lleva, escondite. No, todos los niños, pum, el Al celular. celular. Y yo le decía, hija, y es que los niños llevan celular. Sí, yo soy la única que no tengo celular, papá. Era la única. Y aún profesores en la clase le decía, bueno, vamos a hacer la tarea, investiguen ahí en sus celulares. Ahí, Google, ábranlo. Y Laura, ¿y su celular? Yo no tengo un celular. Mentira, ¿cómo así que usted no tiene celular? Yo no tengo celular. Les parecía increíble. Y Una niña creían que tuviera ella lo celular. estaba haciendo era por no querer hacer la tarea. Ya, profesor, en serio, yo no tengo un celular, yo no voy a investigar en ningún Google, no tengo, a mí no me han dado eso, no, pero ¿cómo así? Y entonces les la veían hasta como, uy, no, pues está rara, ¿hasta qué le pasa? O, sí, como si fuera un bicho raro. Y resulta que lo correcto es que tú vayas al colegio es a estudiar, no a estar ahí, porque los niños, muchos niños se iniciaron en la pornografía con el celular de otro. Aún, ni siquiera el de ellos, porque ya los papás le tenían el control parental, sino que no, ¿cuándo fue la primera vez que vio la pornografía? En el celular de mi amiga, en el celular de mi amiguito que me mostraba esas cosas y yo, Y eso se ha convertido en una situación bien difícil para los colegios. Hoy en día, bueno, hay algunos países que le han puesto cuidado a eso y dicen cero celulares en no, los pero colegios. escasos. Pero es increíble, eso es difícil a veces, porque aún los mismos padres reclaman, pero es que yo necesito comunicarme con mi hijo, yo necesito saber cómo está. Ujú. Entonces, a nosotros pasó. Nosotros le compramos a nuestra hija un relojito donde nosotros podíamos solamente llamarla y ella escuchaba, ella nos podía llamar. Y la llamábamos en medio de la clase. Y ella, papi, no puedo porque la profesora, bueno, ahorita. Claro, la profesora se dio cuenta y nos dijo, papito, es que no, sí, yo sé que no es un celular, pero no hay necesidad que la llame. ¿Ustedes qué hacían cuando estudiaban? ¿Usted llamaba a su papá los llamaba? No, no, todo el día nos la pasamos en el colegio hasta el final. Entonces no es necesario. Para eso estamos nosotros, para cuidarlo. Y sobrevivimos. Y uno creía que los hijos no iban a sobrevivir si no era uno ahí. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le está pasando? Entonces, ¿qué hicimos? Y me salía la quincena, hermano, pagaba una cantidad de gasolina, porque vaya, vengan, todos los días. Tomamos una decisión y fue algo personal, como le digo, esto no es doctrina, esto es algo personal. Busquemos un colegio virtual. Aprendimos de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, mis hijas estudiaban virtual. Quisimos meterla al presencial, pero al final dijimos, bueno, busquemos un colegio virtual. Hermano, no hay que comprar uniformes, todo está ahí, no hay que comprar, y todos los días estamos con ellas, las vemos, conocemos los profesores, porque están ahí. Yo sé quiénes son los profesores de ella, cómo son, y ha sido una bendición para nuestras hijas y para nosotros que la estamos cuidando.
Es más, mi mamá se dio cuenta y dijo, pues gloria a Dios, mijo, que tienen a sus hijas estudiando virtual. Yo que es católica. Y ella es católica, porque esos colegios, o bueno, de ahí para allá, las carreteras, las vías, todo eso está terrible, mijo. Pero es algo que tomamos nosotros la decisión porque pues hoy en día, hermano, la situación Y la educación se con la está educación poniendo con los pesada jóvenes también ahora lo que les es están enseñando a complicada. los chicos es tremendo. Una mamá me decía, mire, a tiempo saqué a mi hija, porque ¿cómo le parece que ella me dijo, mamá, ya me estaba viendo a solas con unos niños que me estaban pidiendo cosas, ya estaba haciendo cosas indebidas, estaba a punto de caer en cosas delicadas y la mamá dijo, Dios me puso eso y yo saqué a esa niña de allá de ese colegio y era que la estaban llevando a cosas muy fuertes ya, a punto de que ella ya era a tener intimidad con otros niños. Entonces miren que eso ahora en los baños de los colegios ocurre, la droga también está ahí, el vapor, un vapor es un lapicerito, un marcadorcito que usted ni da cuenta que con eso están vapeando, están ahí con sus cosas. Entonces mis hermanos, es muy delicado y si usted como papá y mamá no está pendiente, ay Señor, todo lo que puede pasar con nuestros niños. Otra forma también está... bueno, el del abandono, que sus padres se vayan en algún momento de la etapa del niño. Por ejemplo, no es que cuando yo tenía 8 años mi papá se fue a otro país o mi mamá me dejó con mis abuelos y se fueron a trabajar, se fue porque era soldado, se fue porque viajaba. Todo eso y esos episodios donde el niño no estuvo al lado de su papá y su mamá es también algo que va a generar una percepción del abandono y de rechazo sobre la vida de ese niño, porque los padres Dios los diseñó para estar ahí, con ellos, formándolos. Mire, hay jóvenes que me han dicho, hermana, yo hubiera preferido estar en la pobreza y no que mis padres me hubieran abandonado o mi papá se hubiera ido por allá a ese otro país que es que a ganar plata y a mandarme plata. Yo a veces decía que no me mande nada, yo necesito su plata, yo lo quería él aquí, conmigo, ayudándome, formándome, enseñándome, yo para qué plata. Yo para qué todas esas comodidades que me da, yo quería era mi padre, yo quería era mi mamá aquí, que me cuidara, que me ayudara, que cuando yo llegara al colegio aburrido o sin saber qué hacer porque mis amigos me hacían bullying, que ella estuviera ahí, me abrazara, me diera palabras de aliento. Eso es lo que Dios dejó y es el diseño de Dios para la familia. Y los padres a veces no entienden eso. No, mijo, yo me voy por allá no sé a dónde y yo le voy a mandar plata. ¿Acaso el niño necesita plata? Ellos dicen, yo hubiera preferido un agua de panela con pan todos los días, pero tener a mi papá ahí, tener a mi mamá allí, que me hubiera ayudado, que me hubiera formado, que me hubiera dado todo lo que yo necesitaba con él ahí, no con plata, con dinero. Ese dinero no hizo nada en mí. Y eso es verdad, mis hermanos, y es cuando uno va a la palabra y uno dice, claro, Dios dijo eso. Y ahí es donde tenemos que ir a sanar el corazón de esos hijos, diciéndole, perdóname, hijo, yo creí que te iba a dar un futuro de bendición dándote plata, dándote dinero, y pues no era eso, no era el orden de Dios. Nosotros conocimos, aquí tuvimos un muchacho, joven él, fue parte de la alabanza, no sé si ustedes lo recuerdan, guitarrista, pero la vida de ese chico era bien tremendo Era un porque, niño. primero, muchacho, el papá lo había abandonado, se había ido, él se había quedado solamente con su mamá. Y de un momento a otro así, de una forma muy espectacular, la mamá le dice, bueno, mijo, yo ya me cansé, yo me voy con otro, usted mire a ver qué va a hacer, usted con la música puede ganar platica, yo voy a hacer mi vida. Y la señora conocía de Cristo y se fue. Qué difícil para ese muchacho volver a la iglesia. Hablamos con él, nosotros lo aconsejábamos, le hablábamos, le Como enseñamos 15 años muchas tenía el cosas. chico, ¿no? Pequeño. Esta es la hora que él no ha podido. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba, que eran sus padres, lo abandonaron. Claro, él me imagino que él verá a un Dios así, un Dios como, no, pues si mi papá, yo creo que Dios es así. Claro, porque Difícil. son las improntas, esas primeras experiencias marcan la forma en que tú ves a Dios. Y él dice, si ni siquiera mi papá y mi mamá a mí me amaron, ¿qué me va a amar un Dios a mí que yo ni siquiera conozco? ¿Qué me va a amar él? A mí no me amaron ni las dos personas más importantes de mi vida. No me amaron, me abandonaron, me rechazaron, me decían palabras feas, usted no sirve para nada, usted es un no sé qué. ¿Qué puedo esperar yo del mundo? ¿Qué puedo esperar yo de un Dios que me dicen dizque que me ama? A la gente eso les da duro, y más si esos padres crecieron los llevaban a una iglesia.
Es que ese era el Dios de mi papá y mi mamá, ese fue el que me mostraron. Un Dios que me rechazó, que me abandonó, me dejaban solo, que por ir a servir a la iglesia, que con la excusa de que tenían que estar allá todos los días o todo el domingo, a mí me dejaban solo. Y yo conozco esos casos, mis hermanos, duele en el alma escuchar a esos muchachos. Mis papás se iban todo el día domingo, me dejaban al cuidado de una nana y ella nunca se fijó en lo que me hacían mis hermanos, los amigos que llevaban a la casa, me violaron, me abusaron. Padres cristianos, hermano, y no se dieron cuenta que en su propia casa a su niña, a la niña de la casa la violaban. ¿Mm? ¿Qué es eso? Y después le vamos a reclamar a Dios, Dios, ¿tú por qué hiciste eso con mis hijos? ¿Dios? ¿A quién se los dio Dios? A mí, es yo por qué hice eso con mis hijos con la excusa de que iba a ir a servir a Dios, de que era que tenía que estar en la iglesia todo el día. Hermano, si usted no puede dejar a sus hijos porque no lo debe hacer al cuidado de otro, su primer ministerio es su casa. Lo leímos, ¿se acuerdan en Timoteo? El obispo del Señor debe gobernar su casa, cuidar de ella, cuidar de sus hijos. Ese es su primer ministerio, pastoree el corazón de ese esposo, de esa esposa, de esos niños, y cuando usted pueda cuidar de ellos y a la vez estar en la iglesia, pues si lo puede hacer, hágalo. Pero si no, qué pena, sus niños, su familia es primero. Amén. Y eso es doloroso. Vamos a ver qué es el maltrato. Maltrato, la percepción de injusticia por cargas a temprana edad. Cuando le ponemos cargas a nuestros hijos. Por ejemplo, yo me voy o vaya, lleve a la niña al colegio, pero ahí se me le pasa algo, te la verás conmigo. ¿Quién es el encargado de llevar los hijos al colegio? ¿El hermanito menor, la hermanita mayor? Los padres. Dejar a los niños, hermano, al cuidado del otro, si eso nos corresponde a nosotros los padres. Son cargas a temprana edad. Yo he visto niños que los ponen físicamente, los ponen a cargar cosas muy pesadas que les puede dar hernia. No, eso no lo podemos dejar hacer. Para eso está el papá. Y si de pronto la mamá vive sola, bueno, mire a ver qué vamos a hacer para que mi hijo no tenga esas cargas tan pesadas. Culpabilidad. O sea, si me enfermo es por tu culpa. A veces pasa eso. Yo estoy enferma porque es que este muchacho, vea, lo que hace que nació mi hijo, yo me la paso enferma. Él escucha eso y dice, por mi culpa. Y esa culpa lo lleva a él a sentirse abandonado, a sentir rechazo, y obviamente viene la amargura en su corazón, porque por causa de eso yo me siento así. O los padres que decían, yo me quebré la espalda por usted y me va a tener que pagar la crianza. Mire, todo lo que yo he vivido, lo que he sufrido por criarlos, por levantarlos. A veces los padres tenían esa clase de expresiones, entonces le echaban esa carga al niño y decía, verdad, por mi culpa, pobre mi mamá, le ha tocado tan duro, pobrecita y enferma. Y claro, el niño se está echando una carga que le pertenece. No, eso no le toca a él saberlo. Cada uno vivimos un ciclo. Un día ese niño va a crecer, va a tener una familia y ¿a quién le va a tocar quebrarse la espalda? A él. ¿No es el ciclo normal de la vida? Es el ciclo natural, mi hermano. Entonces yo no tengo que estarle diciendo a mi hijo, por usted, que a mí me pasó. Mire, una vez yo tuve una expresión así, algo que dije que por el embarazo me había pasado algo y una vez mi niña pequeña me dijo y se acercó y me dijo, mami, y fue por nuestra culpa que te pasó eso. Y yo le dije, ay, no, nena. Ay, yo caí en cuenta. Le dije, no, mi amor, no, eso no es por eso, no, hija, eso pasa normal, es natural. Bueno, mami. Ahí entendí. Y yo dije, claro, yo hice esa expresión y ella entendió, fue mi culpa. Porque mi mamá dice que eso fue en el embarazo, o sea que yo le hice eso a ella. Entonces yo le digo, no, hija, y le pedí perdón, le dije, no, hija, qué pena contigo, mi amor, eso no es cierto. ¿Cómo voy a hacer? No, eso le pasa a las mujeres, no, hija, eso es normal. Bueno, mami, claro, ella ya se iba a sentir como que, uy, eso fue por mí, uy, yo le hice eso. Y a otras mamás que por la falta de autoridad, lo que dice mi esposo, entonces, si no haces eso me voy a enfermar, hazme caso, obedéceme porque si no yo me voy a morir. Entonces, claro, ella se ve falta de autoridad, no lo corrige, no le da vara y ahora se hace la víctima que se va a morir, que se va a enfermar si él no le hace caso. Entonces el niño todo el tiempo está bajo una presión de mi mamá le va a pasar, mi mamá por mi culpa, porque yo fui rebelde, porque no le hice caso. Claro, porque la mamá le está haciendo sentir eso, pero es la manera de ella manipular al niño o hacer que le obedezca. ¿Y esa es la forma?
No, la Biblia dice criar a los niños en la disciplina y amonestación del Señor, no bajo una presión de es por tu culpa o me voy a enfermar o me va a pasar esto si no lo haces. O castigarlo porque de pronto lo mandó a hacer la comida, sí, algo, y no lo hizo bien o dejó el chorreado, entonces, ni para acá, te castigo. No, eso no le corresponde a ellos, no, la mamá o el papá, hacer la comida. Una cosa es enseñarles y que ellos hagan parte de la cocina. Venga, ayúdeme aquí, usted haga este huevito, pero uno está pendiente de que no se vaya a quemar, de que no se vaya a meter el dedo donde está la parte eléctrica. Esas cositas, tenemos que tener O mucho cuidado cuidado. con los cuchillos. Y si y cometen los un error, cuchillos. pues listo, les enseñamos con amor, no importa, esto lo vamos a hacer mejor. O sea, que ellos sientan que estar al lado de sus padres o ayudarles en alguna responsabilidad no es la responsabilidad de ellos, como que tú lo hiciste mal. Mira, le serviste esa comida mala ahí a tu papá por tu culpa. No. Lo hicimos los dos y bueno, se nos fue la mano en la sal, pero bueno, lo corregimos o algo hicimos, no que él se sienta culpable. Cuando los padres se separan, siempre el niño va a sentir que es su culpa. La separación de sus padres para él va a ser culpa de él. Si usted vivió eso dentro de la etapa de los niños, pídale perdón, porque es lo más seguro que el alma de ese niño haya percibido que fue culpa de él, que sus padres se separaran, no se entendieran, bueno, pasara lo que pasara. El maltrato verbal y físico como pellizcos, chancletazos, hoy se hace mucho el meme de la chancleta voladora y la puntería de las mamás. Sí, es muy risible y es muy chévere, pero eso no es disciplina, eso no está bien, eso es maltrato. Tirar la chancla, el pellizco, cogerlo del cabello a la niña, cogerla del cabello y arrastrarla por el piso, eso es maltrato. Coscorrón. Darle en la cara, una bofetada y que me volaban los dientes y yo decía y me daban en la cara, hermano, todo eso es maltrato y el maltrato es rechazo. Entonces, por eso le estamos hablando qué es el maltrato, el verbal. Usted no sirve para nada, quítese de aquí. Cuando la mamá estaba azarada, ay, ya viene mi esposo y yo estoy aquí con la comida. Andate, no fregues mami el tete. Ay, no, quítese. ¿Qué se llama eso? Eso es un rechazo y es maltrato. ¿Por qué quítese si él también tiene derecho a ser atendido? Más fácil, mi esposito entiende, apago la estufa, le explico que tuve que atender el niño, venga mi amor, yo le doy su teterito, ahorita papá entenderá que me ocupé en otra cosa y el niño le pasó algo y yo lo tengo que atender. Y cuando llega, mi amor, no pude tenerte a tiempo porque el niño me requería y necesitaba mi atención. Ah, bueno, la próxima me levanto más temprano, mi amor, reconozco que de pronto no me lea, pero eso de que quítate, que mira que tu papá viene y ahora me va a decir, ¿y el niño qué va a entender de eso? ¿Él qué va a saber de que el papá, de que llegó tarde, que el trabajo? ¿Él entiende? Él no entiende. Él solo quiere que su mamá le preste atención. O el papá, ay, estoy cansado, lárguese. No me moleste, quiero descansar. Esas palabras, toscas o bonitas, o dichas, mi amorcito, quítese que no quiero que esté aquí conmigo, son rechazo. Rechazo es Son maltrato. rechazo, es maltrato y el niño va a sentir que su corazón le duele. Amarrarle a los niños a un poste, que Uy. aguante hambre porque usted no quiso comer, vea. Todo eso es maltrato. Encerrarlos en una habitación y aquí quedan encerrados. Después le cuento una historia de algo que pasó con mis tías, que mandaron a una de las tías por la noche, ¿no? Te vas para el patio, te apagamos la luz y que te asuste el diablo. Y obviamente esa tía gritaba allá en la noche. Y mis otras tías, mamá, ¿qué le está pasando? Abra la puerta. Claro, mi abuela ya se asustó, abrió la puerta y tenía la cara llena de aruñazos. Porque la mamá le dio autoridad al diablo para que la asustara. Para que no volviera a hacer, no, eso no es la forma de castigo, eso no es la forma de estas cosas. Y Ya se acabó el tiempo. bueno, y esto es muchas otras cosas más que podremos hablar, pero el tiempo se acaba.